La luz de la mañana golpeaba las piedras desgastadas cuando el equipo llegó al sitio, un complejo de ruinas oculto entre montañas que parecían tragar el sonido. El aire estaba pesado, saturado por un olor metálico que se pegaba a la lengua. La doctora Alair Méndez, la arqueóloga encargada, notó un detalle inusual en cuanto puso los pies en el perímetro: herramientas de excavación tiradas al azar, mapas rasgados bajo una fina capa de arena, como si los trabajadores hubieran huido de algo invisible. Se agachó para examinar una linterna abandonada, aún encendida, su haz débil titilando sobre inscripciones talladas en las paredes. «Esto no tiene sentido», murmuró mientras sus dedos rozaban una pila de cuadernos de campo abiertos. Las anotaciones eran frenéticas, escritas en una mezcla de portugués, latín y algo que recordaba al sumerio, pero las páginas siguientes estaban en blanco, como si el autor hubiera sido interrumpido en medio de un pensamiento. Un estudiante, un chico pálido con gafas gruesas, llamó su nombre desde una cámara adyacente. Su voz resonó distorsionada, como si las paredes absorbieran las vocales. Cuando Alair entró, vio lo que él señalaba: una mesa de trabajo intacta con platos de comida petrificados y vasos con agua medio llenos. Una mosca atrapada en un líquido antiguo endurecido. La descubierta más perturbadora vino al mediodía, cuando el calor hacía que el aire temblara. Encontraron un diario debajo de un bloque de piedra. Sus páginas estaban cubiertas por dibujos de criaturas con miembros de más y ojos que parecían seguir a quien quiera que los mirara. La última entrada, fechada el día anterior, decía simplemente: «Ellos no están muertos. Están esperando». Alair sintió un escalofrío, incluso con el sol quemando sus espaldas. A medida que la tarde avanzaba, los sonidos de la selva alrededor fueron desapareciendo, reemplazados por un zumbido bajo que parecía emanar de las propias ruinas. El guía local, un hombre de pocas palabras llamado Henry, se negó a entrar en una de las cámaras más profundas, alegando que el aire allí dentro no era para respirar. Cuando fue interrogado, desvió la mirada y mencionó historias de su tribu sobre un dios que dormía bajo la tierra y despertaba cuando los humanos mezclaban demasiado con el pasado. Alair rió nerviosa y siguió adelante. La cámara estaba más fría, y las paredes brillaban con una sustancia viscosa, como si el lugar sangrara. En el centro, había un altar con una escultura de obsidiana. Sus rasgos desgastados, pero aún discernibles, mostraban una figura humanoide con 3 brazos, cada mano sosteniendo un órgano interno. El suelo estaba marcado por huellas que iban en todas direcciones, excepto hacia afuera. Aquella noche, mientras montaban el campamento, sonidos extraños comenzaron a ecoar de las ruinas. Era como un coro distante, voces susurrando en armonías disonantes. Alair intentó grabar el fenómeno, pero el equipo solo captaba estática. Un estudiante, aterrorizado, juró haber visto sombras moviéndose entre las columnas, figuras altas y esbeltas que desaparecían cuando se las enfocaba. Henry, sentado en el borde del grupo, mascaba hierbas amargas y repetía: «Ustedes no deberían haber venido». Cerca de la medianoche, Alair decidió explorar sola. Su linterna temblaba en su mano mientras se adentraba en las cámaras internas. En una sala menor, encontró algo que congeló su sangre: docenas de dibujos en las paredes hechos con el mismo pigmento fosforescente de otras áreas, mostrando figuras humanas fundiéndose con las paredes, sus cuerpos transformándose en piedra. En el centro, una poza de sustancia oscura burbujeaba lentamente, exhalando vapores que ardían en sus ojos. Se acercó hipnotizada y, entonces, escuchó la voz, no con los oídos, sino dentro de su cabeza, una cacofonía de susurros en lenguas muertas, todas diciendo lo mismo: «Completa el ciclo». Cuando intentó retroceder, sus piernas no obedecieron. Lo último que vio antes de desmayarse fue su propia mano extendiéndose involuntariamente hacia la poza, sus dedos tocando la superficie oscura, que parecía viva. Despertó al amanecer, tumbada en la entrada del sitio, con Henry arrodillado a su lado, aplicando compresas frías en su frente. Los demás estaban pálidos y evitaban el contacto visual. Nadie pudo explicar cómo ella había terminado allí. Días después, mientras analizaba las muestras recolectadas, Alair notó una anomalía molecular. Una de las piedras contenía trazas de ADN humano, pero con una estructura helicoidal diferente, como si perteneciera a un organismo que no había evolucionado en este planeta. Las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas para monitorear el lugar mostraban solo estática, excepto por un único cuadro capturado a las 3 de la madrugada, mostrando una figura oscura con proporciones imposibles caminando entre las ruinas. Henry desapareció esa noche,
dejando atrás su hacha y un billete garabateado apresuradamente. Ellos están aprendiendo. Alair nunca publicó los resultados de la expedición. Las muestras fueron destruidas en un incendio en el laboratorio, y el sitio fue sellado por el gobierno bajo la excusa de inestabilidad geológica. Años después, en su lecho de muerte, ella susurró a la enfermera: «Ya sentiste una presencia extraña dentro de ti, algo que no es tuyo». La enfermera atribuyó esto al delirio, pero en la mesita de noche había un pequeño frasco con líquido negro, robado de esa poza, y un dibujo amarillento mostrando una figura de 3 brazos sonriendo. El equipo partió al amanecer, pero el silencio entre ellos era pesado, como si compartieran un secreto que no se atrevían a nombrar. Alair mantenía los ojos fijos en el camino de tierra, tratando de no pensar en el frasco escondido en su mochila. El líquido negro burbujeaba incluso dentro del recipiente sellado, y su piel picaba donde los dedos habían tocado la poza. A su lado, el estudiante de gafas gruesas, Damián, murmuraba números desconexos, contando los días desde que entraron en el sitio. 27, repetía, aunque solo hubieran pasado 15. Henry no estaba en el camión. Nadie preguntó dónde estaba. Días pasaron, y los primeros síntomas surgieron durante el análisis de los artefactos en el laboratorio improvisado. Alair notó que sus uñas crecían en espirales, como si fueran hechas de cuarzo. Damián vomitaba sustancia oscura todas las mañanas, pero insistía en que estaba saludable. La tercera integrante del equipo, una bióloga llamada Julia, comenzó a evitar los espejos. Cuando Alair la confrontó, ella susurró: «Mi rostro ya no parece el mío». De hecho, no era solo el rostro, sus manos tenían 6 dedos, pero nadie comentó. El miedo de confirmar lo que estaba sucediendo los mantenía en una complicidad morbosa. Una semana después, el gobierno isoló el área. Hombres de trajes negros confiscaron los registros, alegando interés nacional. Alair negoció para mantener el frasco, argumentando que era solo agua contaminada. Ellos lo permitieron, pero un agente la miró con ojos que no parpadeaban, y ella supo que él también tenía el líquido dentro de sí. Aquella noche, Damián desapareció. Encontraron su cuaderno en la habitación del hotel, páginas garabateadas con ecuaciones que mezclaban física cuántica y mitología azteca. La última anotación decía: «El tiempo no es una línea. Es un órgano». Julia fue la siguiente. Comenzó a hablar en lenguas muertas mientras dormía, su voz resonando como si viniera de un pozo profundo. Una madrugada, Alair la encontró en el baño, entrando en desesperación para revelar una segunda capa de piel debajo, translúcida y pulsante. «Ellos nos están reescribiendo», gemía Julia antes de desmayarse. Alair la llevó al hospital, pero los médicos no vieron nada anormal en los exámenes. Cuando preguntaron sobre las marcas oscuras en su cuello, Julia rió y dijo: «Es solo mi vena aprendiendo a cantar». Sola, Alair regresó al sitio abandonado. Las ruinas estaban diferentes. Las paredes se habían reorganizado, formando pasillos que no existían antes. Siguió el zumbido, ahora más alto, casi musical. En el altar de obsidiana, encontró un nuevo símbolo tallado, un círculo con 3 espirales, idéntico a las uñas que crecían en sus manos. El líquido en el frasco pulsó en respuesta. Cuando lo derramó sobre el altar, el suelo tembló y voces susurraron su nombre en unísono. Una figura surgió en la pared opuesta, esculpida en piedra viva, una mujer de 3 brazos, cada mano sosteniendo un corazón. El rostro era el suyo. Alair retrocedió, pero las sombras la envolvieron, cálidas y húmedas. Sintió algo rasgar en sus costillas, carne y hueso se reorganizaron. Gritó, pero ningún sonido salió. Su visión se oscureció, y por un instante, vio a través de los ojos de la estatua, por todas las estatuas, a través del tiempo. Entendió, entonces, que el sitio no era una ruina, sino una puerta. Y ellos, los arqueólogos, habían sido llaves involuntarias. Antes de perder la conciencia, recordó el mensaje de Henry: «Ellos están aprendiendo». No eran los humanos quienes descubrían el enigma. Eran los enigmas quienes descubrían a los humanos. El suelo bajo Alair ya no era más sólido. Sus células se deshacían en partículas que danzaban según el zumbido, reorganizándose en patrones que ella reconocía de los dibujos en las paredes. Su mente, sin embargo, permanecía consciente, atrapada en un cuerpo que ahora formaba parte del laberinto. Podía ver a través de las piedras,
sentir la sangre del planeta pulsar en venas de cuarzo, y en cada cámara, fragmentos de ella misma estaban esparcidos. Un dedo aquí, un ojo allí, todos conectados por una red de raíces luminosas. El altar de obsidiana se había convertido en su corazón, bombeando el líquido negro por túneles que se extendían por kilómetros. Mientras se transformaba, vislumbró otras versiones de sí misma. Una Alair de 3 brazos tallando símbolos en una pared 1000 años atrás. Otra con tentáculos en lugar de piernas enseñando lenguas a niños de una tribu extinta. La luz de la mañana volvió a iluminar las ruinas, pero ahora era diferente. El cielo parecía más oscuro, como si el sol hubiera sido tragado por una nube de sombras que planeaban sobre el sitio. Algunos de los arqueólogos habían desaparecido, otros estaban cambiados, ojos brillantes, manos que temblaban sin motivo aparente, voces que susurraban en lenguas antiguas incluso cuando no estaban solos. La ciudad alrededor comenzó a notar los síntomas. Personas con uñas en espiral, manos con dedos extras, sueños que parecían reales y realidades que parecían sueños. La paranoia se extendió como un virus silencioso. El gobierno cerró todas las puertas. Las ruinas fueron prohibidas, y cualquier intento de investigación fue castigado con prisión o desaparición. Pero lo que había dentro del sitio no podía ser contenido. Los cuerpos que habían entrado en él ya no eran totalmente humanos, y algo dentro de ellos comenzaba a crecer, a expandirse, a comunicarse. Era como si el tiempo hubiera perdido su sentido, y el pasado, el presente y el futuro fueran solo partes de un solo ciclo, repitiéndose infinitamente. Y así, en el fondo de las ruinas, donde el zumbido nunca cesaba y las paredes respiraban, Alair continuaba existiendo, no como ella era antes, sino como parte de lo que siempre había estado allí, esperando para ser descubierto. Y mientras los humanos se preguntaban qué habían encontrado, los misterios, por su parte, preguntaban, ¿estás listo para ser encontrado?